Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Disculpen ustedes, fallo técnico número 1, no sé por qué me sacó. Pero bueno, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nuevamente bienvenidas a este curso de San Juan de la Cruz. Les cuento que yo estoy haciendo una maestría en mística y esta maestría está enfocada hacia especialmente a los santos del Carmelo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Entonces, bueno, el primer curso que tuve fue sobre San Juan de la Cruz y por eso les ofrezco pues un poquito de lo que he ido aprendiendo, porque creo que San Juan de la Cruz es un santo que pues que la historia lo ha rechazado un poquito, ¿no? Como que no se le ha entendido bien. Uno piensa en San Juan de la Cruz y puede pensar en Noche Oscura o puede pensar en, ay no, nada, ¿no? Y despréndete de todo. Y como que le hicieron por muchos años una imagen como muy negativa, cuando en realidad San Juan de la Cruz es muy positivo, tiene un gran aporte en la vida espiritual porque él logró explicar con palabras pues cosas que pasan en las almas ya muy avanzadas y que todo eso nadie había escrito de ello, se conocía muy poco y entonces pues muchas personas se quedaban atoradas en las dificultades, ¿no?, de la vida espiritual y no avanzaban y no llegaban al grado de santidad que Dios quería por desconocimiento. Entonces pues él, con su propia experiencia, también él fue confesor de las Carmelitas de la Encarnación y por tanto de Santa Teresa de Jesús 5 años, y ahí pues también él recibió toda la experiencia de Santa Teresa. Y él pues tiene un dote humano que es pues humanamente tenía el talento de escribir, ¿no? De ser poeta, pero también con mucha formación. Entonces, vamos a ver cómo sus poesías y demás, pues no son cualquier poesía, ¿no? Sino que son además poesías cultas. Bueno, vamos a ver que Juan de la Cruz, su nombre de pila es Juan de Yepes. Nació en 1542 y murió en 1591. Nació en España, en Ávila, en un pueblito que se llama Fontiveros. Y es hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, que eran tejedores. Aquí hay una historia de amor, que Gonzalo de Yepes era noble y Catalina Álvarez era una muchacha pobre. Y se enamoran y pues toda la familia de Gonzalo está en contra de ese matrimonio, pero pues el amor era demasiado grande, entonces Gonzalo renuncia a su familia, a su herencia, porque le dicen, si te casas con ella, te vamos a desheredar. Y entonces no le importa, renuncia a su herencia y se casa con Catalina. Por este hecho, pues ellos tuvieron que empezar de cero, ¿no? Tuvieron que empezar a ganarse la vida desde la base, ¿no? Desde nada. Y bueno, se vuelven tejedores. Gonzalo venía de una familia que vendían telas y demás, y Catalina era tejedora. Entonces, pues ya los dos tenían esa experiencia y ellos pues empiezan a montar, digamos que es un negocio familiar. Pero justamente a ellos les pasa pues un poco la situación que estamos viviendo ahora. Tienen también una epidemia ahí en España, que es
la gripe española, y entonces empieza pues a haber mucha enfermedad, muchos contagios, muchas muertes. Antes de pasar a hablar de las muertes, les digo de los hermanos, ¿no? Juan Gonzalo de Yepes y Catalina se casan, tienen 3 hijos, tienen a Francisco, a Luis y el tercer hijo es Juan. Entonces, cuando empieza esta fiebre, esta epidemia, pues muere, empieza a haber escasez de alimentos y, y pues mucha pobreza, y entonces muere Luis, el hijo menor, y muere de hambre porque empezaron a pasar hambre como familia. Y un poquito después, cuando Juan tenía solo 2 años de edad, muere su papá. Entonces Catalina se queda viuda y solo con Francisco, el hijo mayor, y Juan, el hijo menor. Y ella pues no quiere, o sea, ya se le murió un hijo de hambre, y el esposo pues también desnutrición y enfermedad, ¿no? Entonces ella desesperada busca ayuda y se va a buscar a los familiares de Gonzalo. Entonces va primero con uno que era un clérigo, era un sacerdote, y le pide ayuda, y él le dice que no. Ella pues se va en búsqueda de otro pariente de Gonzalo, y este pariente, ahí, bueno, es lo que decimos aquí, años de gran pobreza familiar y social, peregrinación del hambre. Cuando ella va en búsqueda de los parientes de Gonzalo, buscando quien le ayude, es lo que se llama la peregrinación del hambre. Y entonces un hermano de Gonzalo le dice, yo te voy a ayudar, yo puedo quedarme con Francisco, tu hijo, y educarlo. Entonces Catalina deja a Francisco con su tío y se regresa a su pueblito con Juan. Pasa un año y Catalina no sabe nada de Francisco y se empieza a preocupar mucho por él. Dice, ¿cómo estará? No ha tenido noticias, estará bien, estará mal. Entonces decide ir a ver cómo está su hijo. Y cuando llega, pues se lleva la sorpresa de que Francisco está muy mal, en cuanto a que la esposa, o sea, el tío fue el que lo aceptó, pero la esposa no quería a Francisco. Entonces, no le daba de comer bien, no le permitió ir a estudiar, no le permitió ir a la escuela, y lo tenía como un sirviente en su casa. Entonces, cuando Francisco ve a su mamá, se suelta a llorar y le pide, por favor, mamá, no me importa vivir pobre, pero yo quiero estar contigo. Y entonces Catalina, pues, se regresa con Francisco, sabiendo que, pues, el único pariente que los había aceptado, pues, ya se quedaba cerrada esa puerta. Entonces, regresa con Juan y Francisco y empieza a buscar dónde vivir para tratar de tener una mejor vida, y entonces se van en 1551 a Medina del Campo, que es en Valladolid. Ahí Juan prácticamente crece, llega ahí a los 10 años y vive ahí 13 años, o sea, prácticamente pues toda su parte de su infancia, su adolescencia y el inicio de su juventud. Y entonces en estos 13 años, ¿qué se destaca en este tiempo de Medina del Campo? Lo primero es que Juan empieza pues a trabajar, ¿no? Él le gustaba, era una familia muy católica, y él le gustaba mucho ir a misa, entonces empieza a ser acólito en la iglesia. Y el padre se da cuenta de que este niño pues es muy inteligente, y le dice, oye, tú deberías de estudiar. Y entonces le ayuda a entrar a la escuela de los jesuitas. Pero para pagar la escuela, entonces tiene que conseguir trabajo, y se mete de enfermero a un hospital, que es el Hospital de las Bubas, donde este hospital estaba dedicado a todos los enfermos de sífilis. Entonces, imagínense lo que era este hospital, ¿no? Era un lugar pues de mucho sufrimiento físico y moral, gente pues que había tenido mala vida y pues que había contraído una enfermedad de tipo sexual, que es muy doloroso además. Entonces ahí empieza a trabajar San Juan de la Cruz
toca el sufrimiento desde otro punto de vista, porque ya había tocado el sufrimiento primero en su propia vida, con la muerte de su hermano, con la muerte de su papá, con pues toda la escasez que tuvo. Él sufrió desnutrición y ahora toca también el dolor en otras personas. Y bueno, además de trabajar en el hospital, también pedía limosna para el hospital. Entonces también ahí pues aprendió a lo que es ser pobre que pide limosna, ¿no? O sea, lo que es la humillación de tener que pedir dinero. Les digo esto para que se den cuenta, ¿no? Que no fue un niño que nació con aureola, ¿no? Y nació santo y todo en su vida fue color de rosa y nació casi que en éxtasis, ¿no? No, o sea, es un niño normal y que la pasó mal. Entonces, bueno, estudia desde 1559 hasta 1563 humanidades en el Colegio de los Jesuitas. Ahí aprendió muy bien la gramática. Y al final de sus estudios, pues él como que empieza con ya su inquietud, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y él siente un fuerte llamado a ser sacerdote. Entonces empieza un discernimiento. ¿Dónde? Quiero ser sacerdote, pero ¿dónde voy a ser sacerdote? Y obviamente los jesuitas pues lo invitaban a entrar con ellos, pero también con mucha pureza intención pues le ayudaron a hacer un discernimiento. Y entonces Juan decide entrar al Carmelo. Y pues su época de carmelita es de 1563, que entra al noviciado, hasta 1568. Y bueno, hay una tradición pues en las congregaciones de cambiarse el nombre o como los carmelitas, y las carmelitas no se cambian el nombre de pila, pero se ponen, podríamos decir, un apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santa Teresa y su apellido es de Jesús. Y entonces aquí cuando Fray Juan entra a los carmelitas, se pone el apellido de Santo Matías, Fray Juan de Santo Matías. Él escoge esta orden porque tenía mucho amor a la Virgen, entonces como que le gustó, ¿no? Todo el objetivo de la Orden del Carmen, que pues es dedicada a la Virgen del Carmen. Y bueno, ellos toman como su fundador a Elías, ¿no? El de la Biblia, que estuvo allá en el Monte Carmelo y ahí vivió, pues, empezó a vivir su vida, pues, en soledad. Y ahí se empezaron a ir desde Elías, después muchos ermitaños se iban allá a las cuevas que estaban cerca del Monte Carmelo para llevar una vida, pues, más de oración y penitencia. Entonces de ahí surge la orden carmelita. Entonces San Juan entra ahí por la Virgen, pero también por el espíritu contemplativo que tenía la orden, como que él buscaba esa parte, ¿no? De una oración intensa, mayor vida de oración. Y entonces, bueno, empieza su noviciado. En 1564, después de un año de noviciado, lo mandan a Salamanca. Ahí lo que hacían era que tenían una casa de estudios en Salamanca, los carmelitas, pero los que estaban en formación iban a estudiar a la universidad. Y así hacían muchas órdenes, porque las universidades de Salamanca eran muy buenas. Entonces, ahí estudia filosofía y teología durante 4 años y es reconocido por su talento y santidad. O sea, se destaca como estudiante, se dan cuenta de que es una persona muy inteligente. De hecho, lo ponen como de prefecto de estudios de sus compañeros. Él les ayuda a los que no entienden, les ayuda, les da tutorías, demás. Y luego, pues, se dan cuenta también de que es una persona muy coherente, que ama mucho a Dios, que es muy caritativo. O sea, como que realmente, pues, empezaba a destacarse su santidad. Y en 1567 es ordenado sacerdote y celebra su primer misa en Medina del Campo, donde tiene su encuentro con Santa Teresa, que ahora se los voy a comentar. Este encuentro con Santa Teresa pues es realmente providencial porque justo cuando él se ordena sacerdote, hoy estaba pensando en cambiarse, salirse de Carmelita y pasarse a la Cartuja. ¿Por qué? Porque él quería ese espíritu contemplativo
y quería también como vivir más radicalmente y se daba cuenta pues que los carmelitas pues no estaban viviendo esa radicalidad que Dios le pedía a él. Entonces él pensó, me voy a ir a la Cartuja donde puedo vivir. Los cartujos es una orden, ¿no? Que es de contemplativos, que es muy estricta. Viven en comunidad, pero casi son ermitaños, o sea, están toda la semana en silencio y oración y trabajo y solo hablan los fines de semana. Y pues están totalmente dedicados, pues sí, a la oración. Entonces él estaba pensando pasarse ahí cuando va a Medina del Campo para celebrar su primera misa para su mamá y su hermano. Y ahí Santa Teresa, ella ya había comenzado la reforma del Carmelo. Ella estaba en la Encarnación, ahí siente con otras que quieren vivir más radicalmente y entonces pide permiso y empieza pues lo que llamó las carmelitas descalzas, que quiere decir ellas querían volver a toda la tradición del inicio, a la regla primitiva. Y entonces ella ya había empezado con esto en las mujeres y se da cuenta que, pues ella decía, si yo quiero tener buenos confesores, pues que sean de la misma orden, ¿no? Entonces, en los hombres, pues es necesaria también una reforma. Y entonces pide permiso de hacer también la reforma en la parte masculina y le dan el permiso. Entonces, ella empieza a buscar, pues, quién podía hacer esa reforma. Y va con el superior del Carmelo, de ahí de Medina del Campo, que es un padre que se llama Antonio Heredia. Y este padre se entusiasma con el proyecto de Santa Teresa y le dice, yo quiero empezar contigo. Ella dice, ok, sí, puede ser uno, pero ella él no le convencía mucho porque sentía que él como que no llevaba una vida tan austera, como que no lo veía preparado, digamos. Y ella le dice, muy bien, usted se puede unir, pero alguien más, porque también no podía empezar solo. Y ahí él le dice, mira, hay un padre que se acaba de ordenar, que es muy fervoroso, y yo creo que puede servir para esta reforma. Y se llama Juan de Santo Matías. Entonces Santa Teresa busca tener una cita con Juan y le cuenta todo su proyecto. Juan le cuenta que él se quiere ir a la Cartuja y ella le dice, no, no te vayas a la Cartuja, empieza esto conmigo. Es lo que tu corazón quiere, ¿no? Como que dale una oportunidad a esto. Y entonces Juan acepta, le dice, bueno, tengo que terminar mis estudios, que le faltaba un año, y Santa Teresa le dice, muy bien, tú vete a estudiar y yo mientras hago los preparativos para que podamos comenzar. También él le dice así como, ok, me uno, pero si no va a ser algún proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, no sé, que vaya a ser algo que vas a hacer en 5 años, en 10, o sea, yo quiero ya. Y ella le dice, no, en este año tú terminas de estudiar, yo hago los preparativos y empezamos. Entonces, bueno, Juan se regresa, termina su año y empieza en 1568 como el cofundador del Carmelo Descalzo y se cambia el nombre nuevamente, más bien el apellido. Ahora ya no es Juan de Santo Matías, sino que es Juan de la Cruz, que es como lo conocemos nosotros. Entonces, lo primero que hace en 1568, hace un segundo noviciado. Se va a Valladolid y vive ahí cerquita del convento de las monjas. Santa Teresa estaba ahí en Valladolid y ella es su maestra de novicios. Entonces ella le explica pues en persona todo lo que quiere hacer, todo el espíritu que hay detrás, de todas las reglas, de cómo van a vivir y demás. Y Antonio Heredia, que era el otro que se quería unir, no puede hacer este noviciado porque él era el prior de su casa. Entonces, él necesita pues dejar todo listo para poderse unir. Entonces, en ese año donde Juan hace su noviciado, pues Antonio Heredia no está todavía. Y en 1569, finalmente, ya Santa Teresa había conseguido una casita que era más bien un granero, era chiquitita, así una casita muy chiquita, y ahí empiezan pues la primera fundación de esta reforma. Y ya llega ahí Fray Antonio Heredia.
esto es muy importante porque siempre hubo como una rencilla, ¿no? De Fray Antonio hacia Fray Juan de la Cruz, porque Fray Antonio quería ser el primer carmelita descalzo. Y San Juan se le adelantó por las circunstancias, no por algo planeado, sino que fue, pues Dios así lo permitió. Y entonces, bueno, empiezan, tienen un ambiente muy bonito, ¿no? Y se les empiezan a juntar otros que quieren vivir como ellos. Y entonces esa casa de Duruelo queda chica, además de que era muy lejos del pueblo, y una cosa que quería Santa Teresa era que estuvieran cerca de la ciudad para que fuera como un pulmón de la ciudad donde se vive en oración, pero también que tuvieran, o sea, ellos hacían algo de apostolado, no era como las monjas, que era totalmente clausura. Ellos tienen la parte de contemplación, pero también iban y pues confesaban, hacían un tipo de misiones, también daban la misa, la homilía. Ella, Santa Teresa, en realidad hubiera querido tener este estilo también para las mujeres, pero en esa época las mujeres no podían hacer apostolado. Entonces, por eso, pues ella decide, bueno, nuestra aportación en nuestro apostolado va a ser la oración. Entonces, bueno, en 1570 se van a Mancera de Abajo, que es otro pueblito, y después San Juan se va a Pastrana, porque Santa Teresa, a la vez que fundó, o sea, empezó con ellos, en 1569 a la mitad, le presentan dos ermitaños que también, ella dice, pues también pueden ser buenos para esto. Entonces, estos dos ermitaños empiezan otra casita en Pastrana, pero ellos estaban influenciados por una señora que, pues que era ermitaña, pero que estaba medio, digamos que medio deschavetada, que se llamaba Catalina Cardosa. Ella como que vivía demasiado en extremo, o sea, vivía en cuevas, comía pasto, la penitencia física era como el centro de su espiritualidad, y pues ella como que le traspasó esto a estos ermitaños. Entonces Santa Teresa se da cuenta de que están teniendo exceso pues en la parte de la mortificación. Y entonces le dice a San Juan, vete a Pastrana para que tú les enseñes el verdadero espíritu, que la mayor mortificación es la virtud, no tanto el comer pasto o, no sé, flagelarse, lo que sea. O sea, eso no es lo importante es la conversión del corazón, ¿no? Entonces, bueno, San Juan se va para allá. Después de ahí, San Juan, pues ya empiezan un noviciado, porque pues se les empieza a juntar mucha gente, y San Juan es el rector de ese noviciado. Y después, en 1572, es cuando a Santa Teresa la llaman a ser priora de la Encarnación, que la pone la iglesia, ella no quería y las monjas no querían, pero va bajo obediencia, y ella ahí dice, pues necesito un buen capellán, y entonces llama a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se queda ahí de capellán de la Encarnación, confesor de las monjas, por 5 años, hasta que en 1577 lo secuestran. ¿Qué pasa aquí? Los carmelitas calzados, que son los que no están reformados, empiezan como que a tener envidia de los carmelitas descalzos porque tienen muchas vocaciones, sienten, pero también tienen miedo, dicen que están haciendo esto, están haciendo algo raro, no sabemos. Entonces sienten que los carmelitas descalzos son un peligro y unos desobedientes. Entonces un día está San Juan de la Cruz ahí en su casita en Ávila, en la Encarnación, y llegan y lo secuestran tal cual, o sea, lo agarran, lo amarran y se lo llevan y lo meten. En esa época en los monasterios tenían cárceles para los sacerdotes que se portaban mal, o sea, si hacían algo indebido, lo castigaban y lo metían en la cárcel. Y la cárcel era chiquitita, tenía, no sé, más o menos 2 metros o 3 máximo de longitud, como 1,5 metros de ancho, y era tan bajita que no podía ponerse de pie, estaba sentado todo el tiempo ahí. Y en esa cárcel es donde él tiene, pues, digamos que su gran encuentro con Dios. En esa cárcel, que era un lugar para volverse loco, ¿no?
estaba ahí a oscuras. Al inicio no lo sacaban ni al baño, tenía que hacer ahí sus necesidades, imagínense el olor además. No se bañaba, entonces se empezó a llenar de piojos. Le daban a comer pan y agua, a veces alguna sardina. Todos los lunes, miércoles y viernes lo bajaban al comedor de los monjes para castigarlo. Lo ponían, mientras ellos comían, a él lo ponían arrodillado en el centro, le quitaban la túnica y todos pasaban a darle azotes hasta que a veces la espalda le sangraba. Era para que se hubiese vuelto loco ahí. Y además, para torturarlo, se ponían algunos frailes al lado de la cárcel a hablar de, pues, todo, de que ya se estaba destruyendo la reforma, de que no había ninguna posibilidad de que sobreviviese, para hacerle una tortura psicológica también. ¿Y qué pasa? Ahí San Juan de la Cruz, en lugar de desesperarse, pues se encuentra con Dios. Y ahí es donde escribe 31 canciones de su poema muy famoso, Cántico Espiritual. Escribe otro poema que es Trinitario Eucarístico, que bien sello la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Y escribe un romance de 310 versos sobre el prólogo de San Juan. O sea, él se dedica a unirse a Dios y a rezar. Y escapa el 14 de agosto por la noche en 1578. ¿Cómo es su escape? Le cambian de carcelero y el carcelero nuevo pues es un poco más humano. Entonces, pues le da un poquito mejor de comer, también lo deja salir al baño. San Juan le pide si le puede dar hoja y pluma y tinta y se la da y con eso puede escribir sus poemas. Y le pide también si le da una túnica nueva. Entonces le da la túnica, también le da una cobija y entonces con su túnica antigua y con la manta que le da, él las corta y la hace tiras y la va amarrando. Y entonces cuando él salía al baño, pasaba por una ventana que daba hacia afuera y él más o menos iba calculando la medida. Y entonces el 14 de agosto logra abrir la cárcel desde dentro y con su cuerda se escapa, solo se lleva sus papelitos, todo lo que había escrito, y logra salir de ahí, se va corriendo y bueno, encuentra un señor que está en su cochera de caballo, ¿verdad? En su establo, y le pide pasar la noche ahí. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque, no, es hasta las 12:30, ¿verdad? Sí, de 11:30 a 12:30. Entonces, se escapa y al día siguiente, el señor que le deja pasar la noche, al día siguiente, bueno, le dice dónde está porque, bueno, ya sabía él que estaba en Toledo por la información que iba recibiendo en la cárcel y ahí le pide a este señor si lo puede llevar al convento de las monjas, de las carmelitas, lo lleva. Las monjas estaban muy preocupadas por él, ¿no? Y Santa Teresa hizo mucho esfuerzo por buscarlo, pero nunca lo encontraron. Y entonces llega con las monjas y le dice, pues le dice a la portera, y ellas pues no podían recibir a nadie, pero sabían que si lo dejaban fuera, pues lo iban a encontrar. Entonces dice la priora, bueno, el sacerdote puede entrar si hay alguna hermana enferma para confesarla. Tenemos una hermana enferma, padre, entre. Entonces lo meten al convento y ahí lo esconden. Él estaba muy débil, muy débil, muy delgado. Y recuerda, ¿no? Dice que ese día las monjas le prepararon una pera hervida, porque ellos dijeron algo que le siente bien, ¿no? Al estómago. Obviamente los carmelitas, cuando se dan cuenta de que se había escapado, pues van a buscarlo al convento. Pero pues las monjas no le dicen dónde está. Ellas se hacen las que no saben nada y bueno, ellos se van. Él se queda ahí recuperándose un tiempo. Después de eso ya puede comunicarse con los carmelitas descalzos y pues se arregla la situación, se hace una defensa y entonces lo dejan libre, ¿no? Y bueno, ya que se recupera, entonces lo mandan de prior, o sea, de superior, a un convento que iban a empezar que se llama El Calvario. Ahí él fue un tiempo muy bonito, ahí pudo descansar también y pudo escribir toda su experiencia
él le decía a las monjas sus poemas y las monjas le decían, son muy bonitas, pero queremos saber qué significan, ¿no? Porque normalmente las poesías pues tienen muchos símbolos. Entonces ahí, a petición de una de las monjitas, él escribe el comentario de su vida y de Cántico. Entonces, bueno, en 1581, los carmelitas descalzos logran la autonomía de los calzados, se separan y nombran superior general a un padre que se llama Jerónimo Gracián, el cual va a ser confesor de Santa Teresa prácticamente hasta su muerte. Él ayudó también mucho en la reforma y ayudó mucho a Santa Teresa. Y nombran a San Juan de la Cruz vicario general, o sea, como director territorial de Andalucía y prior de Granada. Bueno, y perdón, aquí es donde escribe los comentarios. Y en 1587 hay un capítulo donde Gracián deja de ser superior general y empieza a ser Nicolás Doria. Fray Juan de la Cruz queda como vicario, o sea, como vicario del director general, pero también sigue como prior de Granada. Y en 1590 empiezan unos conflictos internos. ¿Por qué? Porque Doria es un poco más como, lleva un poco más las líneas. ¿Se acuerdan que les dije de no es Santa, de Catalina de Cardosa, que era muy dada así a la parte física, de esa mortificación extrema, pero dejando el espíritu fuera? Y Doria era un poquito así. Y entonces él siente que Gracián y Fray Juan de la Cruz como que no llevan el espíritu real. Además, Doria dice que Santa Teresa no es la fundadora, como que la quiere quitar, y Gracián y Fray Juan de la Cruz la defienden. Entonces, Doria se quiere deshacer de ellos. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que intentan es pues hacerles una calumnia y decir pues que había relaciones pecaminosas entre ellos y algunas monjas. Entonces empiezan toda una investigación y pues no pueden comprobar nada. Después, hay un capítulo, ahí en 1590, donde quitan a Fray Juan de la Cruz y a Gracián, les quitan todos los cargos y lo mandan, digamos que desterrado, a un convento lejísimos. Y ahí Fray Juan de la Cruz se ofrece para venir a México, porque se iba a abrir una misión aquí en México, y claro, como se querían deshacer de él, pues se lo aceptan. Pero él no logra venir a México porque cuando estaba haciendo los preparativos para venir, enferma. Lo que le ocurre es que le sale una llaga en una pierna y esa llaga se le empieza a infectar. Entonces estaba en un convento que era tan lejos y tan en medio de la nada que no había ni doctores. Entonces lo tienen que trasladar a otro convento y le dan a escoger entre dos. Uno donde el superior lo quería mucho y otro donde el superior no lo quería tanto. Y él escoge ir donde el superior no lo quería tanto. Y tal cual, el superior lo acepta, lo recibe, pero le da pues la celda más pobre, lo trata muy mal, lo humilla mucho y bueno, ahí le pone un enfermero, pero se da cuenta el superior que este enfermero lo trata muy bien, entonces se lo quita. Y ahí los compañeros, o sea, los otros monjes del convento se empiezan a dar cuenta, ¿no? De cómo lo trataba y le escriben a Doria, quien era su enemigo. Y Doria dice, no, esto está siendo ya demasiado injusto, que le pongan al enfermero que sí lo cuida bien. Y bueno, el superior, que era muy malo con San Juan, cuando se da cuenta pues que ya está cerca a su muerte, como que, no es cierto, San Juan cuando se da cuenta que está cerca a su muerte, como que dice, pues yo no quiero que quede nada entre este superior y yo, y entonces llama al superior y él le pide perdón al superior. El superior se conmueve y empieza a llorar y pues termina el superior pidiéndole perdón a San Juan de la Cruz y tan arrepentido que incluso le pide su breviario para quedárselo de recuerdo, porque ellos se dan cuenta pues de la vida de San Juan de la Cruz y decían, este hombre es especial, ¿no? Dicen que esa llaga
bueno, se la abrieron, le tuvieron que quemar para ver si se quitaba la infección, o sea, muy, muy doloroso todo el tratamiento que tuvo, y le ponían vendas. Esas vendas las mandaban pues a unas señoras para que las lavaran. Y dicen que las vendas, en lugar de oler mal por la pus y la sangre y todo, que destilaban un olor como de flores, como de rosas. Y entonces las lavanderas pues empezaron también a correr el rumor, ¿no? De que era santo. Entonces, bueno, finalmente San Juan de la Cruz muere en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591 y muere pues sí con olor de santidad, ¿no? Las personas veían como era una persona pues sí, como muy, muy virtuosa, muy caritativa, muy humilde y muy cerca de Dios. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda sobre la vida de San Juan de la Cruz. Si alguna tiene duda, puede quitar su silencio y simplemente preguntar. Angie, ¿quién era el superior que le pidió perdón? Se me fue el nombre. No, no dije el nombre, se llamaba Cristóforo. Cristóforo. Gracias. Sí. El apellido, si quieren, se los voy a deber porque no me acuerdo, pero el nombre era Cristóforo. Cristóforo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, quise comenzar este curso con la vida para que entendamos, ¿no? Entendiendo quién es la persona y todo lo que pasó, pues podemos entender lo que escribió. Y como nos hemos dado cuenta, pues San Juan de la Cruz no era así, digamos que un blandito, ¿no? Un así que andaba así pajareando. No, era una persona con mucha inteligencia, mucha virtud, muy buen superior. A lo mejor no tenía tantos dotes de gobierno en cuanto a organizador, que Gracián tenía más que él, ¿no? Pero también con dotes de consejo, era excelente confesor, digo, con un carácter firme también, muy bondadoso, pero no, digamos que manso, pero no menso, ¿no? Entonces, pues esta es la persona que escribe y con toda esa experiencia que hay detrás de su vida, pues él ha tocado el sufrimiento, él sabe lo que es el sufrimiento y sabe lo que es estar desprendido de todo. Y esta es la persona que escribe pues todo lo que vamos a ver. Entonces, las obras de San Juan de la Cruz. ¿Qué cosas escribe? ¿Qué nos ha dejado? Miren, hay un libro, se los enseño aquí, que este es las obras completas de San Juan de la Cruz. ¿Sí? Es un libro, como verán, muy gordito. Este tiene todas las obras. Entonces, lo que vamos a decir aquí está dentro de este libro. También se pueden conseguir separadas, ¿no? Porque, o sea, aquí están todos los libros dentro de un libro, ¿sí? Pero cada uno, pues, son cosas diferentes. Entonces, él escribe 4 tipos de obras, de composiciones, digamos. La primera es lo que llamamos romances, que son como poesías un poquito más coloquiales, ¿no? La segunda son avisos. Los avisos son consejos, ¿no? Él daba muchos consejos. Ahorita les voy a decir cada una y después les voy a explicar un poquito más de cada una para que no se hagan. La tercera, el tercer tipo de escritos son cartas. Cartas que escribió personas que le escribían y él respondía, ¿no? O él escribía a personas pues para darles noticias. Y la cuarta son poesías que él hizo. Y de esas poesías, o sea, hay una quinta forma de escritura, son las poesías. Y de esas poesías, o sea, hay una quinta forma de escritura. De esas poesías, o sea, hay una... De las poesías están los comentarios. Entonces, le pides, no sé si alguien tiene el micrófono puesto porque estoy escuchando doble.
Entonces, no sé porque estoy escuchando. No, ok. Entonces, bueno, de las poesías, él hace comentarios porque le piden que explique las poesías. Entonces, escribe, o sea, los comentarios son libros, ¿no? Libros así, que son los que les voy a explicar más adelante. Ok, los romances. Entonces, como les decía, romances son unas poesías un poco más coloquiales y entonces tiene una que es sobre el prólogo de San Juan. O sea, es todo una poesía muy bonita explicando o más bien como diciendo en poesía el prólogo de San Juan. Luego hay otra que es cortita, que es sobre la encarnación y el nacimiento. Y luego hay otra que es sobre el Salmo 136 y 137. Esas, si tienen las obras completas, lo pueden leer. Por ejemplo, les voy a leer un parrafito de la del nacimiento. Dice, ya que era llegado el tiempo de que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos le traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Entonces es describiendo el nacimiento, pero en forma de poesía. Son bonitas, si a ustedes les gusta la poesía, bueno, pueden tomar estos romances y leerlos y gustarlos. Después tiene los avisos. De los avisos tiene cuatro tipos de avisos. El primero son avisos varios, que él hacía como en unos papelitos o fichitas, ponía frases y se los daba a las monjas. Por ejemplo, una monjita se iba a confesar y luego él le escribía ahí una frasecita y se la daba. O también se la daba a algunas personas que iban a dirección espiritual con él, pero especialmente los que están conservados son los de las monjas, porque las monjas, obvio que los guardaban así como sus tesoros. Luego también las cautelas, que son consejos ya más como tipo carta, pero así un poquito más largo de consejos. Después está el monte de perfección, que es un dibujo con el cual quiere motivar a que subamos al monte de la perfección, que lleguemos a la cima y que busquemos la santidad. Y luego están los avisos a un religioso. También son consejos que le dio pues, a un religioso concreto y son un montonal de avisos de lo que le conviene hacer, lo que no le conviene hacer para ser santo. Entonces, esos son los avisos. Después tenemos las poesías. Las poesías son eso, poesías, ¿no? Entonces, está el cántico espiritual, que es la que escribe en la cárcel de Toledo. Y esta poesía es preciosa, muy, muy, muy bonita y trata de cómo el alma va buscando a Dios y cómo busca entre todo, ¿no? Hasta que lo encuentra y bueno, se logra el matrimonio espiritual entre el alma y Dios. Está basada en el Cantar de los Cantares, como que tomó la idea del Cantar de los Cantares. Después está la poesía de Noche Oscura, que es una poesía que describe pues el sufrimiento del alma que está buscando a Dios, pero que no lo ve, ¿no? Que no lo encuentra. También es una poesía muy bonita. Luego está la poesía de Llama de Amor Viva, que es la descripción de lo que pasa en el alma cuando ya se encontró con Dios. Entonces, podríamos decir, Cántico Espiritual y Noche Oscura, esas dos son la búsqueda, ¿no? Aunque Cántico Espiritual ya termina con esa unión, ¿no? Con Dios. Pero Llama es ya todo de la unión con Dios. Y luego está otra poesía que se llama Entréme donde no supe, que es también de búsqueda de Dios. Otra que se llama Vivo sin vivir en mí, o sea, como que estoy aquí, pero cada vez Dios toma más pose de mí. Otra que se llama Tras un lance, tras un amoroso lance. Otra que esta es muy bonita. Estas últimas dos son muy bonitas, se las recomiendo si las quieren buscar después en internet o si tienen el libro buscarlas. Un pastorcito solo está penando. Esta es
como hacer una comparación con la poesía, con lo que sería la crucifixión, ¿no? Como ese pastor, pues, entrega su vida y como Jesús entregó su vida por nosotros. Y qué bien sé yo la fuente que mana y corre, que es una poesía sobre la Eucaristía también muy bonita. Bueno, entonces, estas son las poesías. Déjenme enseñarles aquí. O sea, la poesía, sí, es poesía. Ahí está la del cántico espiritual. Entonces están los versos, así, corrido, ¿no? Entonces, él, saliendo de la cárcel, les recitaba a las monjas la poesía de cántico espiritual. Y es lo que les decía. Ellas decían, ¡ay, qué bonita poesía! Pero no entendemos nada, ¿no? Y entonces le piden, ¿nos puedes explicar, por favor, esa poesía? Y entonces de ahí surgen los comentarios. Y entonces, los dos que están arriba, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, esos dos comentarios son de la poesía Noche Oscura. ¿Qué pasa? Después de que sale de Toledo, la poesía de Noche Oscura no se sabe si la escribió también en la cárcel o saliendo de la cárcel. O sea, seguramente la pensó en la cárcel, pero lo que no se sabe es si escribirla, tal cual, ya agarrar la pluma y el papel, si eso lo alcanzó a hacer en la cárcel o lo hizo saliendo. Entonces, a las monjas les recitaba la poesía de cántico espiritual y la de Noche Oscura. Y entonces es cuando ellos decían, explícanos. Y entonces, para explicar la poesía de Noche Oscura, que les voy a leer un pedacito, para que más o menos sepan de qué estamos hablando, dice así la poesía. Les voy a leer las primeras dos estrofas, porque tiene en total 8 estrofas. Dice, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, entrando ya mi casa, estaba sosegada. Entonces, pues es toda una poesía, ¿no? Son 8 estrofas, 8 versos que se los decía a las monjas y decían, pues está muy bonito, pero ¿qué quiere decir? Y entonces, para explicar esta poesía, él empieza el comentario que se llama Subida del Monte Carmelo. Y ese comentario explica lo que es la noche activada, que es cuando, o sea, uno coopera con Dios en esa purificación. Pero este comentario, Subida del Monte Carmelo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque él hace un tratado, ¿no? Hace un tratado tal cual y entonces empieza a explicar una cosa y otra cosa y luego esto, pero entonces esto se divide en esto y luego la segunda cosa se divide en 2 y luego la tercera cosa en 4 y empieza a hacer división de la división de la división y con un lenguaje muy técnico, entonces se vuelve muy complicada ese comentario. Entonces, si después de esta clase ustedes quieren leer algo de San Juan de la Cruz, no tomen Subida del Monte Carmelo. Ese yo se los voy a explicar, porque si lo toman no van a entender nada. Porque además de lo complicado que es, con el lenguaje del siglo XVI, entonces dicen, no, ya no entendí nada y se van a desanimar. Entonces, bueno, en él empieza a explicar, pero él, como que su enfoque, él no quiere explicar el inicio de la vida espiritual, quiere explicar ya cuando uno está un poquito más avanzado. Y Subida del Monte Carmelo, pues tenía que empezar desde el principio, ¿verdad? Entonces, Subida del Monte Carmelo se trata del inicio de la vida espiritual. Y como él se empieza eso, a desglosar demasiado, se da cuenta y dice, no, ya me perdí aquí entre las ramas y lo deja inconcluso. Dice, hasta aquí esto llega, pero no es lo que yo quiero decir. Y termina el libro sin terminarlo, digamos. Y entonces empieza un segundo libro, un segundo comentario, que es el de Noche Oscura. El comentario de Noche Oscura trata él de apegarse un poquito más a ir explicando verso, explicación, verso, explicación.
Todavía se va un poquito de repente entre las ramas, pero es más, digamos que está más ordenado que Subida del Monte Carmelo, o sea, más ordenado en un, como más fácil de leer, digamos. Y Noche Oscura lo dedica a las 2 noches pasivas que ocurren en el alma. Después les voy a explicar bien qué es esto de las noches y todo, no se preocupen. Qué es lo que él quería explicar. Y entonces hace ya ese comentario. Después, el cántico espiritual tiene el poema, que fue el que escribió ahí en la cárcel, y ese sí, si quieren empezar a leer alguno de los comentarios, empiecen por Cántico Espiritual. Es el más fácil de leer y el más bonito, porque los dos primeros, Subida y Noche, digamos que es la parte negativa, pues sí, la purificación, es de lo que te tienes que desprender. Y los dos de abajo, Cántico y Llama, es la parte positiva, que habla del amor. Aunque en los dos igual hace referencia pues a la purificación y lo que hay que dejar, porque es parte del camino. Pero bueno, Cántico Espiritual, para que no está el poema, que es así corrido, como les dije, así verso, 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 y lo que es el comentario, o sea, es un libro solo del comentario. Entonces ahí va, verso por verso, explicándolos, ¿sí? Y ya el último comentario es el de Llama de Amor Viva, que lo que hace este poema, él lo escribe ya hacia el final de su vida. Y lo escribe porque una señora que era como, pues una bienhechora de uno de los conventos, pero por lo visto no solo les ayudó a construir el convento, sino que también como que ella pues vivía como monjita, o sea, como que está muy, 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 muy ligada con ellos. En esta época podríamos decir, a lo mejor era como pues una señora que era miembro del Reino Christi, por ejemplo, ¿no? Que era laica, pero pues con la misma espiritualidad. Entonces esta señora le pide que si puede escribir un poema. Y ella tenía dirección espiritual con San Juan de la Cruz y él escribe este poema llamado Amor Viva. Entonces, este poema es o sea, muy profundo, muy profundo. Entonces, imagínense la santidad de esta señora, ¿no? Y esto se los digo para que ustedes se animen a que vean que como laicas, ¿no? Y con su misión en el mundo de esposas, de madres, pues pueden llegar a una gran santidad, porque esto se lo escribió a ella. La señora se llama Doña Ana de Peñalosa, por si tienen duda. Y el comentario, o sea, escribe la poesía, se la recita, les encanta a Ana de Peñalosa y a las monjitas, pero igual no entienden nada. Entonces le dicen, ¿nos lo puedes explicar, por favor? Y entonces, a petición nuevamente de Ana de Peñalosa, escribe el comentario de Llama de Amor Viva. Muy bien, ahora sí voy a detenerme aquí antes de, en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer, les voy a empezar a explicar. Les voy a dar una visión general de cada una de las obras, muy general como para que sepan de qué trata, y vamos a empezar a ver, aunque es la más difícil, pero es el inicio de la vida espiritual, les voy a explicar Subida del Monte Carmelo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario. Si alguna tiene algo que quiera preguntar o comentar, puede poner su micrófono. ¿O todo está muy claro? A ver, muchas gracias, Angie, aquí en el chat. Ok. Algo, todo muy claro. Muy bien. Penny, ¿quieres poner tu micrófono? Porque como que veo que estás tratando ahí. No, pues todo bien. Ani, estamos yendo poco a poco. Sí. Muy bien, pues yo las invito. Blanqui. Oye, no entendí bien en especial a qué se refiere el cántico espiritual. El cántico espiritual es todo el camino
del alma, pero un alma que ya está avanzada en la vida espiritual, que busca la unión con su amado. Entonces, y está como inspirado en el Cantar de los Cantares. Ah, ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues de tarea les voy a dejar en internet, si quieren, ahora María, un momentito. Si quieren buscar alguna de estas obras, pues pueden leer un poquito y si no, la siguiente vez lo vamos a ver todo. María, dime. Oye, Angie, yo te quería preguntar, ¿los cursos de Biblia qué días son? ¿No sabes? ¿Tú me podrías decir? Son los miércoles en la noche, creo. Pero Patti Delfín, que es la encargada de formación, yo creo que ella te puede decir mejor por qué. Y Patti Delfín. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, Gracias. pues entonces vamos a dar gracias, si les parece, y nos vemos ¿Jueves? en 2 semanas, ¿no? Sí, porque... Nos vemos. Sí, las clases son los miércoles a las 7, pero se quedan grabadas en YouTube. Son las de Verónica Bronco, ¿no? No, la de Biblia. Ajá. Oye, Maritere, ¿pero en qué link? ¿Cuál es el link para verlas? Te lo mando. Ok, gracias. Bueno, el próximo círculo de San Juan es el 1 de octubre. 1 de octubre. A las 11:30. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.